Gloria sea al Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a la primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo número 5. Primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo número 5. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Ya estamos ahí todos? Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Ahora bien, primera de Juan, aquí hay una, para que lo busques ahí. ¿Quién más necesita de pronto una Biblia, un Nuevo Testamento? Primera de Juan, capítulo 5, del verso 1 en adelante, dice la Escritura de la siguiente manera. Todo aquel, ya la hermana está leyendo, me encanta que la hermana esté leyendo. Todo aquel que cree que Jesús es ¿quién? El Cristo es ¿qué? Nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido ¿qué? Engendrado por él. Vamos a empezar calmadamente examinando texto por texto este pasaje. Como les dije, el día de hoy quisimos traer esta enseñanza acerca de la deidad de Dios. Y la deidad sobre todo ¿de quién? De Cristo. Hoy vamos a revisar el tema, la deidad de Cristo. ¿Qué es deidad? ¿Qué significa la palabra deidad? A ver, mis amados hermanos. Divinidad, pero tratemos de profundizar un poco más. ¿Qué significa la palabra deidad? Dios. La naturaleza de Dios, ¿no? ¿La qué? Dígalo fuerte. La naturaleza de Dios. Es decir, la esencia misma de Dios, lo que Dios es realmente. Esa es su ¿qué? Divinidad, lo que Dios es realmente. Ahora, como eso implica que la deidad de Dios, en la deidad de Dios está encerrado todo lo que es majestad, gloria, poder, santidad, perfección, soberanía. Todo cuanto es Dios está contenido en una sola palabra que se llama divinidad, nosotros la conocemos como la divinidad o la deidad de Dios. Es la esencia misma de Dios, lo que Dios es realmente en todo su ser completo. Santo, perfecto, soberano, absoluto, verdadero, justo, magnífico, majestuoso, glorioso, ¿cierto? Inmaculado, todo lo que ustedes se imaginen de la gloria y el poder de Dios está contenido y hacen parte de lo que es la deidad del Señor. Por eso hablamos de divinidad. Aquí es donde llegamos a un tema muy tremendo. En muchas películas, libros, escritos, cuentos, cuando se habla de los dioses que el hombre ha creado, por ejemplo, los dioses de las diferentes mitologías, la mitología griega con Zeus, ¿cierto? Con Poseidón y con Hades. La mitología, ¿la qué? Egipcia, con el dios Ra, ¿cuál otro? Anubis, ¿cuál más? ¿Ah? El dios Sol es Ra, exacto. Con Anubis, ¿quién más? Otro dios de la mitología griega. ¿Ah? Escorpio, dice. Amun-Ra. ¿Se acuerdan quién es Amun-Ra? No es el mismo Ra, es el dios toro. El dios toro que está bajo el poder de Ra. Por eso es que hay muchos dioses, mensajeros en las diferentes mitologías. Tenemos la mitología de los escandinavos, que es la nórdica, que es la de Odín, la de Thor, la de Loki, que muchos lo conocen ahorita, espero por las películas que han salido, pero que realmente hacen parte de la cultura antigua y de las creencias de los diferentes dioses. ¿Qué tienen en común casi todos estos dioses que nosotros hemos mencionado, que el hombre ha creado en sus propias culturas? Las que llamamos como mitologías.
¿Qué tienen en común todos estos dioses o deidades que el hombre en sus creencias ha levantado? Que representan Que son ídolos. Bueno, son ídolos, sí, pero ¿qué más? Pongámonos a pensar por un momento qué tienen en común. Si usted revisa, ojo a esto, el faraón en Egipto era ¿qué? Un dios. Dios hecho hombre, decía. Un dios. Pero ese dios podía morir. Si usted mira la mitología nórdica escandinava, ¿cierto? A la de los vikingos, Odín podía morir. Thor puede morir, Loki puede morir, o sea, pueden vivir miles y miles de años, pero con algún tipo de arma o poder especial los pueden matar. Por lo mismo en la cultura egipcia trataban de que los mismos familiares eran de una misma sangre. Exacto, linaje, para que claro, supuestamente por el linaje se continuara la esencia, pero moría. ¿Qué pasó si ustedes han visto muchas películas de los dioses grecorromanos, ¿cierto? Zeus, Hades, también muestran que ellos pueden morir y que muchas de sus decisiones están sujetas a lo que el hombre haga. Y que su corazón es movido por lo que el hombre haga o no haga hacia ellos. La gran diferencia entre las divinidades del hombre, las paganas, las mundanas, las mitologías, con la divinidad o la esencia de Dios, es que Dios es primeramente soberano. ¿Quién me puede de ustedes aquí decir a mí que es soberano? Dueño de todo el mundo. Es el primero. Que es el dueño de todo. Pero el hermano Michael acaba de decir algo. ¿Está por qué? Sus decisiones no son afectadas por lo que el hombre haga o no haga, o por lo que su creación haga o no haga. Él gobierna su creación conforme su voluntad, conforme Él lo ha designado. Muchos creen que pueden hacer esto con la mano del Señor, mover la mano del Señor, para que Dios cambie de decisiones o para que Dios tome decisiones diferentes a las que antes tomó, y están pensando que Dios es igual a los demás dioses paganos a los que se podían comprar o mover o cambiarse de su voluntad solo con actos humanos. Por eso es que Dios en su palabra dice que lo único que Él no conoce es otro Dios como Él. ¿Qué es lo único que no conoce Dios? Otro Dios como Él, porque Él es un Dios verdadero, vivo, poderoso y verdadero. Majestuoso, santo y perfecto. Cuando decimos que es perfecto, quiere decir que en Él no hay falla, no hay error, no hay contradicción de ninguna manera. Él es un ser supremo, infinito, en perfecciones, en santidad y en majestad. Ahora bien, la escritura misma dice, si usted por ejemplo revisa una de las muchas citas que aparecen en la Biblia, les voy a dar tan solo una cita. Si ustedes revisan Efesios capítulo 1, ustedes se van a encontrar que desde el versículo 4 en adelante dice que Él escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo a los que iban a ser santos, a los que iban a ser salvos. ¿Los escogió desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Muchos creen que hoy en el cielo hay una persona que está escribiendo todo lo que nosotros hacemos, o un ángel, ¿cierto? Y muchos creen que el libro de la vida es un libro en el cual hoy tú hiciste la oración de fe y entonces escribieron tu nombre ahí, pero que después hiciste algo malo y borraron tu nombre, y que después volviste a pedir perdón y volvieron a escribir su nombre. ¿Ustedes creen que Dios obra de esa manera? El libro de la vida ya fue escrito, ya están inscritos en él todos los que han de ser salvos, y ese libro está en los cielos y está cerrado. Solo en el juicio, cuando ustedes van a Apocalipsis, en las diferentes citas que hablan del juicio, ustedes se van a dar cuenta que es solamente allá en el juicio cuando los libros van a ser abiertos. Es más, el libro del Cordero dice está sellado con 7 sellos. Y ha estado sellado desde antes de los inicios del hombre, y solo será desatado en la época en que Cristo empiece a desatar su juicio sobre el mundo.
Y dice que ese libro está escrito por dentro y por fuera. Y usted revisa las citas en Apocalipsis y en los libros donde está escrito nuestra historia dice, y en esos libros está escrito todo lo que ahí iba a pasar, lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a vivir. Es decir, que a Dios nada lo toma por sorpresa. Diferente a los dioses que nos presenta la humanidad, donde supuestamente el dios Ra, el dios Odín, el dios Zeus fue engañado. Lo tomaron por sorpresa. No se imaginó que lo iban a engañar. No se imaginó que iban a venir a hacer guerra con él. Dios ya conoce todo. Es necesario que nosotros entendamos que al Dios que nosotros adoramos es el único y sabio y verdadero Dios. Y que Él es un Dios verdaderamente glorioso. Él es el único Dios poderoso que existe. El hombre en su imaginación, en sus culturas, en sus religiones, tiene dioses paganos, a los cuales rebajan, a los cuales conforme a la moral son imperfectos. Inclusive dioses que acometen abominaciones. Que descendió el Dios y se acostó con una mujer. Y tuvo hijos semidioses. ¿Ah? ¿Cierto? Que descendió de Thor de la tierra, Thor de allá del cielo y se enamoró de la científica. Y como están tan inundados de este tipo de ideologías, de este tipo de pensamientos, donde las deidades se rebajan a esto, entonces muchos dentro de la iglesia tienen una cosmovisión errónea de lo que es Dios y su deidad. Y creen que Dios funciona de la misma manera en que nos presentan a los demás dioses. Señor. Pero eso es una cultura más que todo de Europa y África. Porque de todas maneras, como las culturas muiscas y aztecas y mayas nunca, el sol, dígame, ¿quién va a controlar el sol? Nadie, o sea, ellos sí sabían que de pronto había algo encima de ellos. De pronto en la ignorancia no sabía que era Dios, pero... Ellos tenían sus propios dioses, pero también todo lo que hacían era para mover la mano de Dios. Por ejemplo, cuando ellos veían una sequía, supuestamente hacían todos esos sacrificios, todos esos ritos, todo eso, supuestamente para cambiar la voluntad de Dios o para que el Dios de ellos cambiara de opinión y ya no los maldijera. Entonces, siempre el hombre ha querido ver a sus dioses de una manera en la que pueden mover su voluntad con los actos que el hombre haga. Y así muchos han querido y están viendo hasta el día de hoy como cristianos al Dios de la gloria, al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos. Así lo quieren ver. Lo han rebajado a la condición de estos dioses paganos y creen que pueden mover la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos debemos entender que Dios es santo, es decir, es perfecto, en Él no hay falla, en Él no hay error, es soberano, es omnipotente, es omnisciente y omnipresente. Y que, como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser tomado por sorpresa. Nadie puede burlarse de Dios o engañarse a Dios, porque Dios todo lo sabe, todo lo puede y todo lo conoce. Y está en todos los lugares al mismo tiempo, en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Este es el poder soberano y absoluto de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, aquí en San Juan, capítulo 5, versículos del 1 en adelante, nos presentan lo siguiente, hablando acerca de la deidad del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo. Dice el apóstol Juan, todo aquel que cree que Jesús es ¿qué? Dígalo fuerte, ¿el qué? El Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Mesías, ¿cierto? Y en la traducción correcta significa el ungido. El Cristo es el ungido de Dios. El santo de Dios. La palabra Mesías significa el ungido, el que Dios ha escogido para a través de él hacer una obra poderosa en el mundo, para que sea el Rey de Israel y el Rey de todas las cosas.
Ahora miren lo que dice el apóstol Juan para nosotros los cristianos. Todo el que diga que cree en Jesucristo debe entender lo siguiente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es que nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, en otras palabras, diferente a muchas otras corrientes doctrinales que existen en medio del cristianismo, donde presentan a Jesús de diversas maneras, como un gran maestro, como Dios hecho hombre, pero con menos poder que Dios, porque así lo quieren presentar algunos. Otros ni siquiera reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, reconocen que es el Salvador, pero no reconocen que Él es el Mesías. O lo conocen como un profeta. O lo conocen como un profeta. Y otros dicen que Jesús es el mismo Padre. Pero aquí la Escritura dice, todo el que reconoce que Jesús es el Mesías, es decir, es el ungido, el Salvador, el Rey de Reyes prometido a los hombres, que ya vino al mundo, no que vendrá, sino que ya vino al mundo, dice, ese es que nacido de Dios. Y dice, y el que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ustedes no pueden pretender decir que aman a Dios si no aman ni reconocen la deidad de Cristo. Porque muchas personas tienen el conflicto con la deidad de Cristo. Aquí en Colombia y en algunas partes del mundo, pero hablo sobre todo de Colombia, aquí en el año 1933 se formó una congregación que es muy conocida en el mundo, pero que tiene una corriente doctrinal unicitaria. ¿Qué quiere decir la unicidad? Que creen que Jesús, no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, sino que Jesús es el mismo Padre. Y afirman que esto lo enseñaron los apóstoles. Y afirman que esto lo dice la Biblia. Y usan textos fuera de contexto para introducir sus herejías. Y muchos de los que siguen en estas congregaciones y en estos lugares donde se enseñan estas corrientes doctrinales ignoran, porque no estudian, porque no se forman y porque no se preparan, ignoran que la persona que apareció con esta ideología, una de las primeras personas que apareció con este pensamiento contrario a las Escrituras, fue un señor llamado Praxeas a finales del segundo siglo de la era cristiana. Praxeas, un creyente, pero que empezó a entender la Escritura y la deidad de Cristo de una manera diferente. Y empezó a enseñarle eso a otros hermanos y empezó a hablar de esa manera y empezó a sentar su postura. Por eso es que precisamente a finales del segundo siglo de la era cristiana, un señor llamado ¿cómo? ¿Quién se acuerda? No, señor. El que escribió contra Praxeas. ¿Cómo se llamó? Tertuliano. Escuchen bien, Tertuliano, obispo de la iglesia cristiana en Cartago, en África. Era abogado, era preparado, era una persona supremamente letrada y era obispo, es decir, era el pastor, el líder de la iglesia en Cartago, de la iglesia cristiana en Cartago. Y él empieza en esa época al enterarse de que Praxeas está enseñando esta doctrina hereje, esta doctrina errónea, como hijo de Dios, como siervo de Cristo y al servicio de toda la iglesia cristiana de ese entonces, él escribe un tratado evangélico que se llamó Contra Praxeas. ¿Cómo se llamó ese tratado? Ustedes lo pueden buscar y se llama Tratado Evangélico contra Praxeas. Y en ese tratado, Tertuliano hace una defensa de la deidad de Cristo, hace una defensa de la deidad de Dios, le refuerza a todo el mundo cristiano que lo que Jesús y los apóstoles enseñaron acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y advierte a toda la iglesia cristiana de esa época en los diferentes continentes que tuvieran mucho cuidado contra la nueva doctrina que se estaba apareciendo, impulsada por Praxeas. Por eso se llamó Contra Praxeas, un tratado evangélico, un tratado de enseñanzas y doctrinas que van en contra de lo que Praxeas estaba enseñando. La ideología unicitaria, el pensamiento unicitario, no tuvo iglesia histórica, nunca tuvo a través de 2000 años una iglesia histórica.
Me refiero, es decir, nunca tuvieron una congregación como tal a través de 2000 años. Solamente fueron personas que se adhirieron a este pensamiento, que pensaban lo mismo, pero que nunca consolidaron un lugar donde reunirse. Pensaban, se reunían entre amigos. ¿Por qué tuvo mucha influencia esta doctrina unicitaria? Porque a través de 2000 años, muchas personas influyentes de la historia, banqueros, jefes de empresas, personas de renombre reconocidas, adoptaron este pensamiento, pero no tenían, mis amados hermanos, una congregación, ni líderes cristianos, ni pastores, sino solamente fue un pensamiento que se fue pasando en el tiempo a través de muchas personas. Hasta los 1800, cuando en Estados Unidos se conforma la primera congregación de corte unicitario. Y de esa congregación vinieron misioneros después aquí a Colombia. Y en 1933, mis amados hermanos, aquí en Colombia había un gran concilio de iglesias cristianas. Las iglesias aquí en Colombia no estaban sueltas, no era cada una por allá, sino éramos todos unos, un gran concilio. Y todas se adherían a ese gran concilio y todas defendían la postura Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la Biblia lo dice, y como los primeros misioneros, bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, cuando trajeron el evangelio aquí a Colombia, enseñaron cómo era la doctrina. Pero cuando esta iglesia se consolida en Estados Unidos, envía misioneros de ellos a diferentes lugares del mundo y sobre todo envía misioneros aquí a Colombia, y en Colombia empiezan a formarse unos grupos de enseñanza sobre esta ideología unicitaria, y en 1933 se conforma la primera iglesia unicitaria en Latinoamérica, que hoy se conoce como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y muchos ignoran que esto se formó a raíz de una gran división que tuvo el primer gran concilio del cristianismo en Colombia. El cristianismo en Colombia hacía parte de un gran concilio que se llamaba Iglesias Apostólicas Pentecostales Asambleas de Dios en Colombia. Así se llamaba el primer gran concilio hace apenas 80, 90 años atrás. Y aglomeraba a todas las iglesias de Colombia. Tenían un mega concilio, la iglesia estaba unida, pero a raíz de la introducción de esta herejía en Colombia, la iglesia, muchos miembros se dividen por diferentes factores, no solo los doctrinales, también de poder y de dinero, y se divide la iglesia cristiana en Colombia. Y cada una de las dos partes, la unicitaria y la trinitaria, cuando cada una tomó su lado, cada una adoptó una parte del nombre original del concilio. La iglesia se llamaba originalmente el concilio Iglesias Apostólicas Pentecostales Asambleas de Dios en Colombia. Entonces los unicitarios tomaron una parte del nombre y se llamaron Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y la otra parte del concilio y entonces tomó Iglesias Cristianas, Iglesias Pentecostales o Apostólicas Asambleas de Dios en Colombia. Y de ahí empezó la historicidad de las denominaciones en Colombia. Ahora, ¿cuántos de mis amados hermanos alguna vez sabían esto? Y no me lo creen. Eso está escrito en un libro que se llama El Libro de la Iglesia Historia de la Iglesia Evangélica en Colombia. No lo venden en las librerías cristianas. Usted lo puede ir a adquirir por una muy buena cantidad de precio en el Ministerio del Interior. Pastor, ¿por qué el Ministerio del Interior en Colombia? Porque es que el Ministerio del Interior es el ente gubernamental encargado en Colombia para dar las personerías jurídicas a todas las iglesias en el país. Ellos son los que tienen el censo de cuántas iglesias hay, el número de creyentes que hay en el país, el número de pastores registrados. Ellos tienen todo ese censo desde cuando empezó el cristianismo en Colombia. Hay un censo, unas estadísticas, y ellos llevan la revisión de todas las inclusive allá en ese libro ustedes pueden encontrar originalmente de dónde salieron las grandes iglesias. A usted no le van a decir como muchos pastores le dicen, es que nosotros empezamos en la sala de la casa. No,
El libro allá le enseña. El pastor de la iglesia tal, antes era pastor de tal iglesia y se dividió y se sacó un poco de gente y conformó su propio rancho aparte. Por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Ellos lo dicen respetuosamente y explican todos los, ¿cierto? Hasta el día de hoy está ese libro, cada 4 años se va actualizando, si no estoy mal. Pero como la iglesia no estudia. Ahora bien, ¿y por qué les hago toda esta reflexión histórica? Para que sepan, mis amados hermanos, que muchas de las cosas que hoy millones de cristianos en Colombia y en el mundo creen son un error garrafal. Lo creen porque otro se los dijo. Lo creen porque otro se los dice que eso es verdad, pero no han podido comprobarlo ni por las escrituras ni por las bases históricas. Las iglesias que se reconocen como históricas en el mundo son las que empezaron en la época de la Reforma, apenas tan solo hace 500 años atrás. Iglesias como la luterana, las reformadas, las bautistas, las presbiterianas, entre otras. No, testigos de Jehová, no, señor. Esos no son iglesias históricas, esos son sectas. Ojo a esto, son sectas. Esos son sectas. El fundador de los testigos de Jehová era cristiano y se torció, quiso introducir su propia enseñanza y formó toda una religión aparte que se llama testigos de Jehová y que son una secta. Al igual que muchas otras doctrinas y otras iglesias que no tienen apenas más de 150 años de existencia y que sus fundadores se han fundamentado en pensamientos humanos y no en lo que dicen las escrituras. Ahora, usted y yo como cristianos, por encima de lo que diga la historia, por encima de lo que digan los hombres, tenemos que ir a lo que dice realmente las escrituras. Si aún un hermano no tuviera el entendimiento de todo lo que es la historicidad de la iglesia a través de los tiempos, no supiera nada de esto, con solo ir a la escritura y leer concienzudamente en ella y estudiar objetivamente la palabra, podrían conocer la verdad y pueden conocer la verdad. El problema es que hoy la iglesia no estudia la verdad. Hoy la iglesia deja que otros le cuenten la verdad a su manera. E ignoran pasajes que son tan directamente claros como el que estamos leyendo. Ojo a esto. Todo aquel, versículo 1, que cree que Jesús es el Cristo. Aquí ya no habla de iglesias, ni de historia, ni de dioses paganos, no. Habla del cristiano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido ¿qué? Engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor, dice la Escritura, a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí nos están diciendo que hay un mandamiento que significa reconocer a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Amén. Pero sigue diciendo, por si usted todavía no lo tiene muy claro, dijo, no, pastor, eso no lo dice ahí claro, entonces vamos a seguir. Porque todo lo que es nacido de Dios, versículo 4, vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es ¿qué? Escuchen bien, ¿quién es el que vence al mundo, es decir, al diablo, al pecado y a la muerte? ¿Quién logra vencer esto? Solo aquellos que reconocen, dice aquí la Escritura, que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. No el Padre, sino que Jesús es el Hijo del Padre, de Dios. Porque muchos dicen que nosotros cuando creemos en Padre, Hijo, Espíritu Santo, estamos dividiendo a Dios. Pero el problema es que nosotros no dividimos a Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero lo que nosotros hablamos, lo hablamos porque la Escritura lo dice. Yo no puedo decir que Jesús es el mismo Padre cuando la Escritura aquí me dice que Jesús es el Hijo de Dios.
y que debo reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, porque de otra manera no venceré al mundo, ni al pecado, ni a la muerte. Es el Hijo unigénito. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué? La verdad. Ahora, al no encontrar una manera mayor de poder garantizar y afirmar que lo que se está diciendo en este pasaje es verdad, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, este es el testimonio que tenemos de Jesucristo, y quien da testimonio de Jesucristo es el Espíritu Santo que mora en nosotros, y el Espíritu Santo es la verdad. Y dice, ¿porque cuántos? 3. Dígalo, ¿porque qué? 3 son los que han testimonio. ¿Porque cuántos? No los escucho. ¿Cuántos? 3. ¿Me lo inventé yo o lo dice la Escritura? Porque 3 son los que dan testimonio. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo, dice. Versículo 7. En el cielo. El Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son aparte. Son diferentes. Son uno. Ahora bien, aquí les voy a dar una perla. Cuando usted va a otras versiones bíblicas que no es la Reina Valera, versiones como la Palabra de Dios para Todos, la Nueva Versión Internacional, y usted revisa esas citas allí, sorprendentemente las han modificado o quitado. Del versículo 7 al versículo 8 lo quitan, lo despedazan, unifican los dos y niegan esto. Y después, en algunas versiones, en la parte de abajo de las escrituras, dice, en diferentes versiones no aparece en diferentes manuscritos no aparece este versículo. ¿Sí? En diferentes versiones no aparece y esa es la excusa que dan para no poner la palabra de Dios. Ahora bien, los que estamos en el Instituto Bíblico y estamos revisando bibliología, llevamos 4 semanas ya, 3 semanas ya, revisando por toda la historia y por toda la documentación que hay, que lo que nosotros tenemos y que este pasaje de la Reina Valera es el pasaje fiel a lo que dice casi los más de 22.000 manuscritos que hay del Nuevo Testamento a través de la historia en 2000 años. Hay algunos de esos 22.000, escuchen bien, algunos de esos 22.000 manuscritos que se han hecho de la Biblia, del Nuevo Testamento a través de 2000 años, en los que no aparece ese texto, pero son algunos, no son la gran mayoría ni son todos. Porque en la gran mayoría de los 22.000 manuscritos que aparecen a través de toda la historia acerca de la copia, de la fidelidad de los manuscritos del Nuevo Testamento, los versículos que aparecen son estos. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. De lo contrario, también tendrían que quitar, y esto hacen muchas veces, cuando Jesús en San Mateo capítulo 28 dijo, bautizándolos ¿en qué? ¿En el nombre de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos se han atrevido no solamente a quitar esto, sino para que no haya evidencia en la Biblia, también modificar o quitar ese pasaje en San Mateo 28. Para negar la deidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted ve y dice, no, es que en diferentes manuscritos no dice este versículo, bueno, que en varios no aparezca bien, pero en la gran mayoría de los 22.000 manuscritos que hay del Nuevo Testamento aparecen las citas bíblicas y son reconocidas, y en diferentes tratados evangélicos a través de toda la historia se ha hablado de la veracidad de la deidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí entramos a algo bien difícil. En Apocalipsis el Señor dice que quien le añada o le quite a la Escritura o la tuerza, asimismo será su recompensa delante de Dios. Quitará su nombre en el libro de la vida. No es solamente quitar el nombre, ojo a esto. Y ese de quitará su nombre hay que entenderlo muy bien, porque el libro de la vida ya fue escrito. Quiere decir que entonces nunca estuvo escrito. Ojo a esto. Mis amados hermanos, vivir una fe sana
implica que nos preocupemos por conocer realmente nuestra fe. Implica porque nos preocupemos en verdad en formarnos, en estudiar y en prepararnos. Hace algunos días atrás vino un hermano que estábamos por ahí hablando en la calle y entonces me preguntó sobre el instituto bíblico, el que estamos dando. Me dijo, yo a eso no le hago mucho. Yo ¿por qué? Yo, porque es que la Biblia dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. El espíritu es que me lo revela todo. Yo no necesito estudiar. La letra mata. Y yo le dije, ¿y usted entiende el concepto de ese pasaje que está en el libro de Corintios? ¿Usted sabe qué quiso decir Pablo cuando dice la letra mata? Porque Pablo es el que más impulsa y en todas las epístolas le dice a los hermanos que estudien, que se preparen, que conozcan la verdad, que se formen, que no coman entero. Entonces se contradijo el apóstol Pablo, ¿no? En ese pasaje de Corintios, donde dice la letra mata, mas el espíritu vivifica, se refiere a la letra muerta de la ley. Le estaba hablando a los que querían guardar la ley y seguir a Cristo y le digo, no guarden la ley porque la ley no les sirve. La ley es maldición. La ley ya está muerta y la ley produce muerte. Mas Cristo ha venido para que tengamos vida. No a los adventistas porque eso no existían en esa época. Le está hablando a todos los que querían seguir a Cristo pero guardando la ley. Él les dice, no sigan creyendo ni guardando esa letra que es muerta. Y ahí es donde le dice, la letra mata. Es decir, las enseñanzas mosaicas, la ley mosaica que era diseñada para Israel, al cristiano no le competen porque esa ley está muerta, esa letra mata. Más el Espíritu de Dios, que se nos ha sido dado como un gran privilegio, como cristianos, nos vivifica. Y la misma Escritura dice que el Espíritu Santo es quien nos conduce y nos guía ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos decirle amén a todo lo que digan en una iglesia. Ni estarle creyendo a todo mundo. Hay gente que a veces ni siquiera arrima a una iglesia cristiana, pero sí quieren enseñarle de la Biblia a otros. No se congregan. Otros viven de aquí para allá, saltando de un lugar para otro y ni siquiera tienen formación, pero sí quieren convencer a otros de cosas en las cuales ellos ni siquiera tienen claridad. Por eso es tan importante que nosotros siempre procuremos enseñar y hablar, como dice el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, lo que está de acuerdo a la sana doctrina, lo que está de acuerdo a las sanas palabras de la Escritura. Y aquí la Escritura me dice que 3, no 1 ni 2, 3 son los que dan testimonio. ¿En dónde? En el cielo. Y dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice que los 3 son ¿qué? 1. No están divididos. No son 3 dioses. No, son 3 que conforman una deidad. Una sola esencia. Un solo Dios. Y el versículo 8 dice, y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua refiriéndose a Dios y la sangre refiriéndose a Cristo, y dice, y estos 3 concuerdan. Y mire lo que dice aquí la Escritura. Versículo 9. Si nosotros recibimos el testimonio de hombres, si usted se pone a creerle a los hombres sus pensamientos en cuanto a la deidad de Dios, no es que es así, no es que es allá, no es que es por acá. Si nos ponemos a recibir y a creer lo que los hombres dicen, aquí dice la Escritura, mayor es el testimonio ¿de quién? De Dios. Es decir, que este pasaje es tan tremendo porque el apóstol Juan está asegurando que este testimonio no es un testimonio humano, sino es el mismo testimonio de Dios. En cuanto a su esencia y en cuanto a su deidad. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de quién. De su Hijo. ¿Acerca de quién? De su Hijo. Es decir, que si hay Padre, y si hay Hijo, y si hay Espíritu Santo. Dios ha testificado acerca de su Hijo, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna, y esta vida está en ¿quién?
en su Hijo. Ahí lo dice la Escritura. Versículo 12. Por eso, el que tiene al Hijo de Dios, el que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, tiene ¿qué? La vida. Y el que no tiene al Hijo, el que niega a Cristo como el Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Alguna vez alguien me preguntó, bueno, ¿usted qué opina de los que piensan diferente doctrinalmente acerca de Cristo? Y yo le dije, pues, en mi corazón yo quisiera que todos se salvaran, ¿no? Pero la Escritura aquí es tan clara. El que no tiene al Hijo, el que no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Dice, no tiene la vida. Es decir, que podrá ser muy buena persona, hacer ayunos, oraciones, estar toda la vida metido en una iglesia. Pero si no reconoce la verdad de las Escrituras, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, la misma Escritura, no nosotros los hombres, la misma Escritura dice que no tienen la vida, es decir, que no hay salvación para ellos. Que no nació de nuevo, ¿no? No nació de nuevo. No ha nacido de nuevo. Pero reflexionen ustedes, léanlo ustedes mismos, para que no digan, no, es que eso es el pastor Adrián que eso lo está inventando. Léanlo y recontraléanlo, estúdienlo, indáguenlo, y se dará cuenta que el asunto es mucho mayor y más terrible de lo que yo mismo les puedo estar diciendo hoy en día. El que no tiene al Hijo, ¿cierto? ¿No tiene qué? La vida. Tremendo. El versículo 10, que me lo salté hace un momento, dice así. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿El que tiene qué? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿quién? De su Hijo. ¡Wow! El que dice Jesús no es hijo, sino que es el mismo Padre, dice la Escritura, está haciendo mentiroso a Dios. Santo, eso le dice, creo que de los universitarios. De todos los que crean cosas locas que no son bíblicas. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y después dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. La salvación, la gloria, la redención vienen por creer en el Hijo de Dios y ese testimonio lo ha dado Dios. Dios nos ha dado vida a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso el versículo 12 dice, y el que no tiene al Hijo, el que no reconoce el testimonio de Dios, primero lo hace mentiroso a él y en él no está la vida. El que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y entra Juan y nos dice, el apóstol, y estas cosas yo se las he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que ustedes sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a nuestra voluntad, conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Aquí lo dice la Escritura. Usted no le pida a Dios lo que usted quiere ver. Pídale a Dios que lo que pasa en su vida, en su hogar, en sus negocios, en lo que usted le pida, pídale a Dios que se haga conforme a la voluntad del Señor. Por eso Jesús dijo, no se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Y en la oración del Padre Nuestro en San Mateo 6, ¿cierto? Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Aquí en el cielo. No, aquí en la tierra como en los cielos. Pero digamos en esta parte, uno le puede pedir al Padre, porque igual es nuestro Padre. Claro. O sea, uno le puede pedir a Él, digamos, yo quiero una casa. Claro. Todo bajo tu voluntad.
pero uno se la puede pedir. Todo lo que le pidamos al Señor, nosotros le podemos pedir todo, ¿cierto? Pero la Biblia dice, recuerde, pídale conforme a la voluntad del Señor. Para que después usted no se asuste, no se defraude, cuando a veces la respuesta sea no. Por ejemplo, nosotros como hijos le pedimos a nuestros padres, ¿cierto? Muchas cosas. Yo le puedo pedir a mi papá muchas cosas. Papá, yo quiero esto, hablando humanamente hablando, ¿cierto? Y muchas veces la respuesta a mi Señor Padre podrá ser sí, pero muchas veces podrá decir no. ¿Cuántas cosas le piden a ustedes sus hijos? A veces, si ustedes entienden que no es el momento o no son necesarias, y ustedes tienen que decir que no. O que no hay los medios. ¿Cierto? ¿O que no es qué? O que no hay los medios. O que no hay los medios. Bueno, puede ser, pero muchas veces la respuesta es no. Y solo el Padre sabe por qué dice no. Igual Dios conoce nuestro corazón. Ah, exacto. Y Él sabe con qué intención. O esto, Él conoce nuestro, hermana, usted le ha dado el clavo. Él conoce nuestra intención. Él conoce nuestros corazones. Pero también Él en su soberanía y perfección sabe qué es lo que más nos conviene. Amén. Lo que sí, lo que no. Acuérdense que el apóstol Pablo, la escritura dice que tenía su propio aguijón en la carne. Los teólogos deducen que tenía una enfermedad, no se sabe qué tipo. Lo más probable era que se refería a la ceguera que él sufría, que él no podía ver muy bien. Otros lo han querido llevar a otras cosas, pero la verdad no hay algo. Lo cierto es que Pablo le decía, Señor, sana. Pablo oraba por el enfermo que se cayó, se quedó dormido escuchando la prédica y se cayó y fue y oró por él y resucitó y camine que todavía falta la mitad de la reunión. Y allá siguió escuchando, ¿cierto? Oraba por enfermos y sanaban, oraba por muertos y se levantaban. Y él, Dios usándolo a él para hacer todo eso, él vivía enfermo y él decía, Señor, sáname. ¿Y qué le dijo el Señor? Señor, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Basta qué? Bástate mi gracia. Es decir, Dios le dijo, no te voy a sanar. Confórmate con lo que yo estoy haciendo a través de tu vida. Se espelucó, se defraudó, se decepcionó, se pegó del techo, se empezó a cortar las venas. Pablo no. Él entendió que Dios es soberano y que todo lo que pidamos debemos hacerlo conforme a su voluntad. Y el mayor ejemplo está en Jesucristo, su Hijo. La noche antes de morir, en el Getsemaní, sube el Señor, lloró, derramó lágrimas de sangre, dice la Escritura, porque sabía lo que estaba a punto de venírsele encima al día siguiente. Y en su humanidad, Cristo le dice al Padre, Señor, yo sé que todo lo que tengo que pasar, pero en su humanidad, Cristo le dice, Señor, pero si es posible, pasa de mí esta copa. En su humanidad, Cristo sabía que lo que se le venía humanamente era terrible. Y en su humanidad aún quería buscar el medio de decir, no, Señor, si es posible. Pero luego dice, pero no se haga conforme mi voluntad, sino conforme tu voluntad. Y el Padre, que es un Dios de amor, de gloria, de bendición, miró a su Hijo, le dijo, no, Señor, tiene que sufrir y tiene que pasar por esta copa. Y hay iglesias que dicen, declare que... Y hay iglesias donde declaramos, decretamos, no aceptamos un no como respuesta. Sí. Le ordenamos a los ángeles que vengan y ¿cómo así que le ordenamos? Que Dios nos ha dado autoridad, sí, pero no para doblegar su voluntad. No revelarnos. Y son unos gritos pidiéndole al Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso dice el apóstol Juan, estas cosas, versículo 13, se las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo. El 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. No dice que todo no lo va a cumplir. Él nos oye. Y luego dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios responderá a nuestras peticiones. Dios obrará un milagro en medio de nuestras situaciones, pero recuerde, conforme a su voluntad santa, justa y perfecta.
Señor. Segunda de Corintios 6:1. Como colaboradores suyos, Dios quiere que trabajemos con Él. Y eso significa alinear nuestra voluntad y nuestra agenda con la de Él. Que quiere que nos interesemos por las cosas que Él le interesan. Y que nosotros nos interesemos de tal manera que oremos apasionadamente por ellas. 2:6:1. Bueno. Corintios 2:6. Impresionante. Debemos alinearnos a la voluntad del Señor. Él nos llama a trabajar para Él, pero no a nuestra manera, sino a su manera, conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Exacto. Y no quiero que nos terminemos este pasaje sin leer los últimos versículos. Vamos a terminar con esto. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado que es de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Yo digo, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ojo a esto. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, ¿cierto? Y dice el versículo 19, el 18. Sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es una cita bien interesante, porque muchos usan esta cita para decir que los cristianos no pecan. Y eso es una mentira. Aquí no dice que el cristiano no tenga pecado, dice que él no practica el pecado. Es muy diferente decir tener algo a no practicarlo. Humanamente, mientras estemos en nuestra carne, según la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice el apóstol Pablo, todos estamos en pecado. Por cuanto todos pecaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Versículo 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria. Es decir, que nosotros en nuestra humanidad pecamos a diario de muchas maneras, con nuestro genio, nuestro temperamento, hay veces con las cosas que decimos, que pensamos o hacemos. Pero cuando aquí dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, quiere decir que aunque usted como persona y en su ser, en su cuerpo, tiene muchas fallas, defectos y pecados, quiere decir que eso no es una excusa para que usted esté cada día practicando el pecado, sino al contrario. Como cristiano, usted cada día va a procurar no cometer pecado, resistirse al pecado y abstenerse de lo que no es agradable a Dios. El apóstol Pablo en sus epístolas llama a este proceso la lucha espiritual del hombre. Una lucha donde dice que nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestras pasiones, nos impulsan hacia abajo, hacia lo pecaminoso, y el espíritu que mora en nosotros nos impulsa hacia arriba. Esa es la lucha del creyente y es una lucha diaria. Por eso Pablo también dice, resistid al diablo y al ¿qué? Pero algunos no hacen ni siquiera el intento. Es que como yo soy pecador y allá está el pecado, se zambullen en las... ¿Sí? Recuerde que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, ahí ustedes lo encuentran, ¿cierto? En Gálatas capítulo 5, que nosotros fuimos llamados a verdadera libertad. Somos verdaderamente libres. Pero dice, no, solo que no usemos esa libertad que Dios nos ha dado como una excusa para volver a pecar o para volverle a rienda suelta a nuestros deseos. Es decir, Dios nos ha hecho libres. Somos realmente libres para hacer lo que queramos. Pero, aun pudiéndolo hacer todo, por la conciencia y el Espíritu Santo que moran en nuestras vidas, nosotros nos abstenemos de lo que no es agradable al Señor. Por eso en Corintios también Pablo dice, todo me es lícito, porque somos libres, todo lo podemos hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Por eso después dice, escudriñenlo todo. ¿Reténganlo todo? No, retengan solo lo que es bueno, solo lo que los edifica.
Retengan lo bueno. Algunos predicadores le añaden la frase que no es bíblica porque no existe en la Biblia, deseche lo malo. La Biblia no dice así. La Biblia solamente dice escudriñelo todo y retenga lo bueno. Algunos le han puesto el pedacito añadido, ¿cierto? Que dice deseche lo malo. Pero que es a la larga lo que se tiene que hacer con lo malo. Sacarlo de nuestras vidas. Retengamos solo lo que es bueno. En Filipenses capítulo 4, del versículo 4 en adelante, ustedes encontrarán ahí que el apóstol Pablo también dice que todo, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo bueno, si hay digno de imitar, en esas cosas pensar. Filipenses 4:8. Todo, gracias hermano, todo lo que nosotros meditemos y pensemos debe estar, como dijo el hermano ahorita en la cita, alineado a la voluntad de Dios. Es decir, aunque en nuestro cuerpo hay pecado, porque somos seres carnales, aún siendo seres pecaminosos, nos resistimos al pecado y procuramos no practicar el pecado, porque de esa manera demostramos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que hemos nacido de Dios. Versículo 19. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí termina el versículo 19 diciéndonos lo más tremendo y hermoso del mundo. Pero sabemos que ¿quién? No, versículo 19. Pero sabemos que ¿qué? Somos de Dios. No. El Hijo de Dios ha venido. Versículo 20, perdón hermanos. Versículo 20, gracias. Versículo 20. Pero sabemos que ¿quién? Dígalo fuerte, ¿que quién? ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesucristo. Bueno. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a quién, al que es verdadero y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo. Ojo a esto. Cristo vino para darnos a conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo, es decir, en Jesucristo. Si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos en el verdadero, ¿cierto? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero al compartir la esencia de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Esto es lo que muchos no han podido entender y quizás muchos no entenderán, porque el apóstol Pablo dijo que, refiriéndose al misterio de la piedad, hablando precisamente de la deidad de Cristo, dijo, grande es el misterio de la piedad. Pablo no dijo que estos asuntos de la deidad de Cristo fueran fáciles de entender, sino que encierran un gran misterio. Cómo Dios se presenta al mundo como un hijo. Y después nos dice que el que no crea en su Hijo, no lo tiene a él tampoco. No tiene la vida eterna. La Biblia dice en el Salmo 103, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Vuelve a leerlo o repítalo fuerte voz. ¿Salmo qué? Salmo 103. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos. Ahí queda totalmente encerrado que a nosotros al conocer, o tenemos que reconocer la Trinidad, la deidad de Dios, y que ya nos deja saber que somos pueblo escogido de Él, y que estamos dentro del redil y estamos llamados a una labor. Entonces recuerden lo siguiente. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de Dios? Que somos hijos de Dios. Cuando creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, el cual la Escritura es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Por eso no tengan miedo de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque los tres son unos. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor
es el testimonio que Dios nos da, Dios nos ha dado acerca de su Hijo en este precioso pasaje. Tengan tranquilidad de que servimos al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén. Les invito a que se coloquen de pie y vamos a orar en esta preciosa. Porque nuestro nombre está inscrito en Amén.